Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 21 de marzo de 2020. Apocalipsis para niños es nuestra serie, estamos en el devocional número 81. La enseñanza es la adoración, una experiencia de victoria. Esta es la quinta y última parte. Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 19. Recuerden que hemos aprendido que en medio de la tribulación, las dificultades de la vida cristiana, el Señor desafía a sus discípulos a adorarle. Pero no perdamos de vista que la adoración no es un acto que Dios necesite que realicemos. Él no necesita de nosotros. Él no se alimenta de nuestras alabanzas ni de nuestra adoración, como tienen la idea algunas religiones panteístas, algunas religiones en donde se cree que los dioses viven de lo que nosotros hacemos, los alimentamos. No, Dios no necesita de nosotros en lo absoluto. La adoración que Dios nos demanda es un acto altruista de parte de Él. Porque cuando le adoramos, conocemos quién es Él, nos sometemos a su soberanía, nos ponemos bajo su resguardo, bajo su cobertura y el que experimenta bendición somos nosotros. Dios con nosotros lo único que experimenta es problemas, lo único que experimenta es la tristeza de que le fallamos. Los que salimos bendecidos somos nosotros. Él desafía a la raza humana, a los creyentes, a adorarle aún en medio de las dificultades, porque es a través de la adoración que experimentamos fortaleza, transformación, vigor para seguir adelante. Hemos dicho que este pasaje y en realidad todo el Apocalipsis nos presenta quién es Dios, nos llama a un encuentro con Dios. No es un mapa del futuro, no es una bitácora de lo que va a pasar. No, es una enseñanza contundente de quién es Dios. Ese que va a estar con nosotros, pase lo que pase. Ese que va a estar con nosotros bajo cualquier circunstancia. Como ya dijimos, el propósito del Apocalipsis es revelarnos cómo debe ser el hombre del futuro y no necesariamente que sepamos el futuro del hombre. Leamos el texto una vez más. Dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El pasaje responde a la siguiente pregunta: ¿qué debemos hacer en medio de las dificultades de la vida? Adoremos, eso es lo que debemos hacer, adorar a Dios. Esa es la respuesta. Reflexionemos en las enseñanzas anteriores y luego vamos a la enseñanza de hoy. Hemos aprendido que la adoración es el propósito final de la historia. La adoración es una decisión al sometimiento. La adoración es la experiencia de sintonizarnos con Dios. Y la adoración es una acción que nos distingue. El mundo se divide entre los que adoran a Dios y los que no. He aquí la enseñanza de hoy. La adoración es la vivencia de encuentro con Dios. Juan nos dice que se abrió el templo del cielo. Él está en la eternidad o algo así, en su visión, y dice que se abrió el templo. Por Hebreos 9, 23 y 24, sabemos que este templo celestial fue el modelo para construir el templo terrenal, que para ese tiempo, por cierto, estaba destruido. Cuando se escribe el Apocalipsis, el templo de Jerusalén, el que hizo Salomón y después reedificaron otros, Zorobabel, Esdras, Nehemías, Herodes, en la época del Señor Jesucristo lo había reedificado. Ese templo está destruido en este momento cuando se escribe el Apocalipsis. Sin embargo, sabemos que cuando se le dijo cómo debía ser el templo a los seres humanos que lo construyeron, se estaba refiriendo Dios a un modelo que había en el cielo. Es la idea que nos da la palabra del Señor. De hecho, el autor de la carta a los Hebreos dice que justamente el modelo del templo del cielo es el que se usó para construir el de la tierra, pero el de la tierra está destruido. Otra cosa dice Juan, que se podía ver el arca adentro del templo. Hay que recordar que aún antes de la destrucción del templo, por allá por el año 70, después de Cristo, que fue destruido el templo, pero aún antes de eso, el arca ya se había perdido. El templo en la época de
de la reconstrucción del templo, cuando Salomón, el arca no estaba, el arca se había perdido. Y no se ha encontrado, ni Indiana Jones ni nadie la ha encontrado. El templo y arca representan la presencia de Dios, su contacto con la raza humana y el pacto con sus seguidores. Así que queda bien claro que Dios no olvida sus pactos ni sus promesas. A los seres humanos se nos pudo haber perdido el arca, pero Dios no pierde su palabra. Además, el templo estaba abierto y Juan, sin ser sacerdote, pudo ver el arca que debió estar en el lugar santísimo, lo cual nos habla de la accesibilidad de la gracia divina. Este es el mensaje. Esto es lo que vio Juan, la cercanía de Dios, la posibilidad de un encuentro con Él. Usted y yo le podemos buscar lo que quiera y podemos hablar que va a haber una guerra de los judíos contra el mundo entero y contra un anticristo que se va a levantar, lo cual puede ser que así sea. No tengo problemas con que así sea. Parece que nos enfilamos como humanidad hacia allá, hacia una religión mundial, hacia una globalización de un poder absoluto, y no dudo que vaya a ser algo parecido, pero la pregunta que yo siempre me hago, recuerden ustedes cuando estudiamos el Apocalipsis, es esta: ¿qué entendieron los que lo leyeron por primera vez? Y los que lo leyeron por primera vez no tenían el contexto histórico que usted y yo tenemos, porque no había pasado todo esto de la historia que ahora para usted y para mí es pasado, para ellos no había pasado. Entonces, ¿qué era el contexto que tenían ellos? Su templo, el templo que había sido destruido, el templo de Salomón y la historia que conocían, el libro del Levítico, y donde se decían las cosas que los sacerdotes debían hacer, la historia de Reyes, Crónicas, Josué. Es decir, ellos tenían ese es su contexto. Y sabían que el templo representaba la presencia de Dios y que el arca representaba justamente la manifestación de Dios y su pacto con ellos. Entonces todo esto que está viendo Juan tiene un significado para ellos: la cercanía de Dios, la apertura de Dios para recibir a cualquiera, sea sacerdote, no sea sacerdote, para recibirnos hasta el mismísimo lugar santísimo. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Los seres humanos normales no podían entrar, pero aquí Juan ve desde donde él está incluso el arca. Ya no hay más impedimentos para acercarnos a Dios. Cara a cara le podemos ver, adorarles, disfrutar de las arras de este privilegio que un día será completo y eterno. Adorar es un encuentro con Dios, por eso debemos adorarle con integridad. Nuestro espíritu, alma y cuerpo le adoren. Adorar no es un encuentro con la música. La experiencia estática y gratificante del arte musical ni supera ni suple la experiencia de la adoración, porque la adoración es mucho más que la música. Adorar no es un encuentro con la música. Adorar no es un encuentro con las emociones. Las emociones se desatan por diversas razones, no siempre razones santas. Adorar no es un encuentro con la solemnidad. Se puede ser solemne y perverso. Adorar es un encuentro con Dios, es una vivencia espiritual, con o sin música, con o sin culto. Es una experiencia que puede ser personal o grupal, donde quiera que estemos. Si en esta experiencia hay música, emociones, solemnidad y cualquier otro elemento, es secundario. El meollo es un encuentro con Dios. No perdamos de vista el objeto de nuestra adoración, Dios. Y eso es lo que Juan experimenta, y en esta parte del pasaje nos lo dice para ayudarnos a entender que en medio de las dificultades de la vida, usted y yo podemos acercarnos a Dios y adorarle. Podemos estar con Él en su pacto, en su cercanía, en su presencia absoluta, porque eso representan el templo y el arca. Si nuestra vida y la historia misma habrán de culminar en una celebración multitudinaria de adoración a nuestro Dios, si iniciamos nuestra vida cristiana con un elemental acto de adoración, de entrega y confesión a nuestro Señor Jesucristo, entonces conviene que dejemos a su Santo Espíritu que nos llene y nos ayude a vivir vidas de adoración continua, porque comenzamos con adoración y culminaremos con adoración. Entonces vivamos en adoración. Vidas con propósito, vidas sometidas a su voluntad, vidas sintonizadas con sus planes, vidas santas, vidas en constante comunión y encuentro con Él, porque adorar es encontrarnos con Dios. Y podemos encontrarnos en un culto multitudinario, en un culto colectivo, en una reunión comunitaria, podemos encontrarnos con Dios y adorarle. Pero cuando estamos a solas también podemos adorarle. Ahora mismo, yo estoy en mi oficina aquí en la casa de ustedes, no hay nadie más, mi esposa está allá durmiendo, mis hijos también, pero está, y usted no lo puedo ver, no lo puedo abrazar, ni aunque estuviera cerca tampoco lo podría abrazar por causa de las
la contingencia que vivimos, pero aquí en mi soledad, antes de estar grabando esto para ustedes, estuve estudiando la palabra, estuve leyendo, hablando con el Señor, cantándole. Y si usted está solo cuando está escuchando esto o está viendo esto, también puede orar al Señor, porque insisto, puede estar acompañado, puede tener música o puede no tener nada. Incluso puede estar en silencio absoluto y adorar al Señor teniendo un encuentro maravilloso con Él. De esto habla en su templo, de esto habla el arca. Y esto es lo que Juan encontró y nos comparte. Así es que adorémosle, porque la vida cristiana comienza con adoración y culminará con adoración. Adorémosle mientras llega ese momento extraordinario. Así es que seamos adoradores, en el sentido verdadero de adoradores, no en el sentido popular que por ahí se maneja en el mundo de la farándula cristiana. Adorar no es solo música, no es solo danza y levantar las manos. Adorar es entrega, es sometimiento al Señor. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.